Entonces, la piel es el órgano frontera por excelencia, ¿no? Indudablemente, y a mayor abundamiento, pues es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, lo cual, pues quiere decir que lleva implícito el que tengamos la mayor cantidad de enfermedades en la piel. La piel es una ventana de los cambios cronológicos y la evidencia visible del envejecimiento. Es un órgano complejo en su fisiología y fisiopatología, por lo tanto sufre cambios intrínsecos o cronoenvejecimiento, lo que conocemos como fotoenvejecimiento, porque indudablemente, a pesar de que muchos de los factores ambientales van a incidir negativamente en la piel, pues es el sol fundamentalmente el que va a dar problemas, como lo estamos viendo en la diapositiva. Vamos a pasar a estructura y fisiología de la piel. La piel, insistimos, es un órgano complejo y dinámico, integrado por diferentes tipos celulares que le confieren funciones especializadas. La piel se divide en capas o unidades funcionales que son epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Aquí vemos con más detalle la epidermis con sus diferentes capas en este esquema y en esta microfotografía, en donde hay que destacar células que son muy importantes, como es las células de Langerhans, como son las células de Merkel y como es sobre todo el melanocito. Son células dendríticas derivadas de la cresta neural. Estas células son las encargadas de la producción de pigmento melanina y su transferencia en melanosomas a los queratinocitos. Las células de Langerhans son también células dendríticas, procesadoras y presentadoras de antígenos en la epidermis. Las células de Merkel, que la vemos en esta microfotografía por microscopio electrónico, son mecanorreceptoras tipo 1 localizados en la capa basal de los sitios con alta sensibilidad táctil. Cronoenvejecimiento. Con la edad se pierden capas de epidermis, la piel se atrofia, se hace visiblemente más delgada. Es realmente, aquí se ve cómo se atrofia la epidermis, Los procesos interpapilares que están en la unión ya con la dermis se ven aplanados. El estrato córneo pierde capacidad de retención de agua. La barrera cutánea, por lo tanto, es deficiente. Hay un recambio celular lento y la disminución de capacidad de la reparación de heridas se ve disminuida. La dermis también se hace más delgada y pierde capacidad de retener agua. Entonces, hay disminución de los fibroblastos, hay capacidad de retener, la disminución de capacidad de retener agua se ve disminuida y también las glándulas sudoríparas se atrofian y por lo tanto hay disminución en el sudor. El cambio más notable de la piel como consecuencia del paso de los años es su adelgazamiento y por lo tanto se observa visiblemente atrófica con rítides finas y surcos nasogenianos y surcos gruesos que marcan la expresión facial, gerosis, pérdida de elasticidad y flacidez. Se ve una lipoatrofia que aquí en este caso está muy marcada, ¿sí? Como consecuencia se hacen más prominentes las prominencias óseas y aquí se ve la atrofia muy acentuada. Y lo mismo pasa en estas manos, en donde además pues hay otros cambios, ¿no? Pero se ve cómo se marcan más por la atrofia evidente de la piel a este nivel. Después de la menopausia, en las mujeres se acelera el cronoenvejecimiento por la deficiencia de estrógenos, agravado por el consumo de tabaco. El epitelio del folículo piloso es uno de los tejidos más activamente proliferativos del cuerpo. Con el envejecimiento el pelo se hace más delgado, menos abundante y pierde su pigmento. Se encanece debido a una disminución en el estímulo melanogénico producido por las hormonas sexuales, andrógenos y estrógenos, y debido a que los melanocitos foliculares dejan de ser funcionales y producir melanina. Por cada década después de los 30 años hay una disminución entre el 10 y el 20% del número de melanocitos en la piel y en la unidad folicular.
La pérdida de pigmento en la unidad folicular parece depender de una herencia poligénica autosómica dominante. No solo se pierden melanocitos en la piel y pelo con la edad, sino que también hay un declive en el número de células dendríticas en los nervios melanocíticos y en los ojos. En los adultos mayores, a consecuencia del declive en la producción de hormonas sexuales, se observa alopecia en axilas y zona púbica. En cambio, aquí vemos claramente cómo se hace una hipertricosis localizada en las cejas y en los pabellones auriculares. En las mujeres se presenta hipertricosis localizada por este vello muy fino que a veces llega a ser muy abundante. La lámina unguial de las manos se adelgaza, apaloniquia, se vuelve opaca y aparecen estriaciones longitudinales. Hay además retracción o pérdida de la cutícula. En los dedos de los pies, la lámina unguial presenta paquioniquia, o sea, el engrosamiento de las mismas. Pero decíamos que la paquionica se acompaña de onicogrifosis. Las uñas de esta persona anciana, pues obviamente llegan a ser un problema muy serio para la deambulación y para cortarlas, ¿no? La onicomicosis es más común en población de la tercera edad, secundaria a la onicodistrofia presente en este grupo etario, que hace a la lámina unguial más propensa a infecciones micóticas. En cuanto a la boca, la mucosa bucal de los ancianos se vuelve atrófica, hay una disminución en la tasa de proliferación celular, hay pérdida de elastina y tejido celular subcutáneo en la submucosa y un aumento en la cantidad de tejido conectivo fibrótico con cambios degenerativos en la colágena. Estos cambios predisponen a trauma a infecciones de la mucosa bucal. Los adultos mayores son población de riesgo para enfermedades crónicas de la cavidad oral, infecciones dentales, caries más comúnmente localizadas en la raíz dentaria en los pacientes ancianos, que en la porción coronal, que es lo que aparece en la caries de los individuos jóvenes. Las personas mayores de 65 años tienen 7 veces más riesgo de presentar cáncer de la boca. El consumo de tabaco y alcohol se consideran responsables del 75% de los cánceres de la cavidad oral. La dieta baja en consumo de frutas y verduras, infección crónica por virus del papiloma humano e inmunosupresión son factores que contribuyen al desarrollo de neoplasias malignas en el epitelio bucal. El cáncer más común en esta topografía es el carcinoma epidermoide. Vamos a pasar entonces a las dermatosis comunes en el viejo. Como ya habíamos dicho, la piel seca o gerótica es más común en los adultos mayores, afectando hasta el 60% de ellos. El estrato córneo presenta con la edad cambios en su contenido lipídico y desbalance en su proceso de queratinización. Y como se mencionó anteriormente, pierde capacidad para retener agua. Algunos medicamentos contribuyen también como causas de gerosis, principalmente los diuréticos, los hiperlipemiantes, los antiandrógenos y la simetirina. El prurito afecta el 50% a la población mayor de 60 años y es la causa más común de la gerosis ya mencionada. Aunque también puede ser secundario a alguna enfermedad sistémica como insuficiencia hepática o renal, anemia, distiroidismo, diabetes mellitus o incluso ser una manifestación paraneoplásica. El prurito por sí solo, es decir, la gerosis por sí sola explica el prurito tan importante que a veces llega a provocar insomnio en estas personas. La base del manejo de la gerosis es restablecer la barrera del estrato córneo y restaurar su contenido de humedad. Y esto se logra con cambios en los hábitos de aseo, baño corto con agua tibia, uso de sustitutos de jabón y de cremas emolientes, especialmente 3 minutos después del baño, para atrapar la humedad aún presente en la piel. Un ambiente con humedad menor al 10% favorece la rehidratación del estrato córneo. El eczema esteatótico que se presenta en las extremidades inferiores, fundamentalmente en los viejos, agravado por cambios estacionales, obviamente en el invierno, esto es mucho más notable. La púrpura senil o púrpura traumática
Es una condición común y benigna en adultos mayores que afecta principalmente a la superficie extensora de las extremidades y está caracterizada por placas equimóticas que aparecen como consecuencia de traumatismos mínimos y que con frecuencia también pasan desapercibidos. La piel de los adultos mayores se vuelve atrófica, como ya decíamos, y rígida por cambios bioquímicos de las fibras elásticas y de la colágeno. Las paredes de los vasos sanguíneos se hacen rígidas, disminuye la permeabilidad de las células endoteliales y la capacidad de adhesión leucocitaria en las paredes vasculares. Todos estos factores contribuyen a la facilidad con la que se producen lesiones vasculares en la piel de los viejos. Las úlceras venosas, que duda cabe que se pueden presentar mucho antes, pero es más frecuente en los viejos y ustedes pueden ver todos los cambios pigmentarios que se producen alrededor de las úlceras venosas. Las úlceras por presión, conocidas como úlceras de decúbito, son mucho más comunes en la población de la tercera edad. El 70% se presentan en personas mayores de 70 años. Las causas intrínsecas son varias: edad avanzada, disminución en la movilidad, comorbilidades, alteraciones en la sensibilidad, mala nutrición, especialmente la deficiencia de proteínas. Y las extrínsecas son exceso, falta excesiva de humedad, fuerza y duración de fricción y presión sobre sitios de prominencias óseas. La mitad inferior del cuerpo es el sitio en donde se presentan con mayor frecuencia y su prevención consiste en revertir los cambios, los factores de riesgo y el tratamiento en liberar la presión, tratar infecciones y debridamiento quirúrgico con cuidado avanzado de la herida y el empleo de parches que favorezcan el proceso de cicatrización y repitalización. Las dermatosis paraneoplásicas son un grupo heterogéneo de manifestaciones clínicas que aparecen como consecuencia de una neoplasia a distancia. Los criterios mayores de Court son dos: inicio simultáneo muy próximo de la dermatosis y desarrollo de la neoplasia, y dos, evolución paralela de las dos afecciones, con desaparición de la patología cutánea cuando se trata la neoplasia y reaparición con recidiva o metástasis. Tumores benignos. Las queratosis seborreicas son los tumores benignos más comunes en la edad adulta. Son neoformaciones de color claro. El tamaño es variable, a veces son muy oscuras, a veces son casi del color de la piel. Son sésiles o pediculadas, de superficie anfractuosa, como se está viendo. Tamaño variable y muy bien delimitadas. A veces son extensísimas y vulgarmente se le dice la mugre de los viejos. Los acrocordones o fibromas blandos son estos pequeños tumorcitos pediculados, ¿sí? De tamaño variable, de color café claro o del color de la piel, a veces un poco más oscura, de consistencia blanda y superficie lisa, que se presentan en sitios de flexión, pero fundamentalmente en cuello y axilas. Los angiomas en cereza, o también llamados angiomas seniles o nevos rubí, son neoformaciones vasculares milimétricas de color rojo intenso, superficie lisa, muy bien delimitados y superficiales. Se presentan en tronco y extremidades de personas adultas, asociados siempre a una predisposición genética. Las hiperplasias sebáceas son proliferaciones anormales de la glándula sebácea, constituidas por 4 o más lóbulos hiperplásicos de sebocitos maduros unidos a un infundíbulo folicular, y se presentan como neoformaciones que a veces se pueden confundir con un carcinoma. Esto es importante de tomar en cuenta, ¿no? Y se presentan como neoformaciones de aspecto papular, amarillentas y umbilicadas en la cara de las personas mayores. Tumores malignos. La enfermedad de Payet mamaria se origina en por la migración hacia la superficie de la piel de células neoplásicas de un carcinoma de mama, y se presenta en mujeres a partir de la 4ª década de la vida,
mientras que la enfermedad de Payet extramamaria, aquí tenemos una clásica enfermedad de Payet, pero aquí tenemos la enfermedad de Payet extramamaria, que casi siempre se presenta, o siempre mejor dicho, se presenta en zonas perigenitales. Y esto sí es muy propio del viejo. Y son realmente de pronóstico severo y nos están indicando que hay pocas posibilidades de que el enfermo sobreviva muchos años. Y vamos a las metástasis cutáneas. Las metástasis cutáneas son muy raras, ¿no? Constituyen el hallazgo inicial de cáncer en el 37% de los casos en hombres y solo representan la primera manifestación en el 6% de las mujeres. Las metástasis cutáneas más comunes en mujeres se originan de cáncer mamario, seguido por el del intestino grueso, melanoma y pulmonar. En el hombre, el carcinoma primario que da origen a metástasis en piel más frecuentemente es el pulmonar, seguido del intestino grueso. Las manifestaciones de enfermedad metastásica cutánea son muy variadas en morfología y topografía. Generalmente se presentan con neoformaciones muy sólidas, bien definidas, ¿no? De superficie más bien lisa, de diferentes colores. Pero lo importante es que las metástasis cutáneas son de mal pronóstico y reflejan enfermedad avanzada. Más del 50% de los pacientes diagnosticados con metástasis cutáneas mueren durante los primeros 6 meses después del diagnóstico. Fotoenvejecimiento, alteraciones pigmentarias y precáncer cutáneo. La radiación ultravioleta produce cambios moleculares acumulados en la piel. En la dermis las fibras de colágeno se desarreglan, degeneran y las fibras elásticas presentan cambios estructurales conocidos como elastosis solar. La exposición crónica presenta ocasiona atrofia, como ya habíamos dicho, de las áreas expuestas. También aquí, lo habíamos dicho en el cronoenvejecimiento. Pero también esto que son alteraciones pigmentarias. Ya son los léntigos seniles, eférides o algunas leucomelanodermias lenticulares. Todo esto es daño solar crónico. En la mucosa labial se presentan cambios de queilitis actínica caracterizadas por atrofia, pérdida de la definición del borde vermellón y formación de lagos venosos. Esta queilitis actínica es considerada como preneoplásica, precancerosa y hay que tratarla a veces con una vermellectomía total. Bien, los cambios cutáneos en sitios crónicamente expuestos a la radiación ultravioleta emitida por el sol adquieren nombres y presentaciones clínicas diversas dependiendo de su topografía. Y así tenemos estos que son el cutis rhomboidalis nuque, que es la enfermedad frecuente de los campesinos y de los marineros, de la gente que está muy constantemente en contacto con radiación solar intensa y prolongada. El tabaquismo está asociado a fotoenvejecimiento, como ya lo decíamos, prematuro y más severo, en particular en las mujeres. La fotoprotección previene el daño solar crónico y la aparición de léntigos solares, queratosis actínicas y cáncer de piel. Consiste en el empleo de ropa que proteja las zonas expuestas a las radiaciones ultravioleta, UVA y UVB. Entre paréntesis, curiosamente, la ropa que protege más es la negra, más que la blanca, contrariamente a lo que se usa. Y el empleo adecuado de filtros solares con factor de protección de 30 o más. La aplicación de fotoprotectores que existen en el mercado debe realizarse cada 3 horas cuando se está al sol, incluso en días nublados. Es muy importante porque a veces cuando vemos el día nublado no hacemos mucho caso y es cuando tenemos más problemas. Y pasamos al cáncer de piel. El carcinoma vascular es el cáncer más común en el mundo. Su incidencia se incrementa con la edad después de los 30 años, con un pico de presentación después de los 70. El factor de riesgo más importante para su desarrollo es la exposición solar intensa e intermitente acumulada. La topografía más común es la cara o los sitios expuestos a abundante cantidad con abundante cantidad de glándulas sebáceas. Otros factores de riesgo son la exposición a arsénico, radioterapia,
soralenos, uso de camas de bronceado, exposición, tabaquismo, inmunosupresión, sitios de inflamación crónica y fototipos claros. Es muy importante esto porque obviamente una piel clara, con ojos azules o verdes, es mucho más carente de protección natural. El origen de esta neoplasia se localiza en las células basales de la epidermis y de la vaina radicular externa del folículo piloso. La presentación clínica es variada y se pueden observar como neoformaciones de aspecto nodular. En México, nuestro fototipo de piel predomina el carcinoma basular pigmentado. Las metástasis del carcinoma basular son extremadamente raras, con menos de 300 casos reportados en la literatura. En el estudio histopatológico se observan cúmulos de células basaloides con empalizada periférica, atipia, necrosis, mitosis y retracción del estroma peritumoral. El tratamiento es quirúrgico con márgenes amplios, dependiendo de la localización, el tamaño del tumor, el grado de invasión y la variante histológica. El carcinoma epidermoide o espinocelular es el segundo cáncer de piel más frecuente. Su incidencia se incrementa con la edad tanto en hombres como en mujeres, especialmente en personas de fototipo claro y con antecedentes de exposición prolongada al sol. Quizá esto es mucho más marcado en el carcinoma epidermoide que en el vaso celular y particularmente en países como Australia, que tiene el primer lugar en carcinomas y en donde se ve este carcinoma epidermoide como uno de los, no el más frecuente, pero sí se ve mucho más frecuentemente que en nuestro país. Tiene una variabilidad clínica mayor el carcinoma epidermoide que lo hace el vaso celular. Del melanoma nos ocupamos, es decir, nada más para completar la plática, porque si bien lo podemos ver en zonas expuestas, ¿sí?, lo vemos también en zonas no expuestas. Y en México en particular, el melanoma es fundamentalmente acral. Así que si bien en estos casos tiene importancia la exposición solar como factor agravante del melanoma, no lo es en la mayor parte de los casos en donde, como decíamos, el melanoma es acral. Vean ustedes este caso que justamente vimos hace unos cuantos días, y es una mancha de tinta. Es una mancha de tinta sin mayor significación, 5 años de evolución, y obviamente la persona no le daba la mayor importancia.